con Mateo 2. Mateo 2 nos habla acerca de unos magos. Dice en este capítulo que cuando Jesús nació, en tiempo del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos. Normalmente pensamos algo parecido como en la imagen, ¿no? Hasta incluso ya les ponen nombre Melchor, Gaspar y Baltasar. Literalmente no se llaman así, lo sabemos. Y no son reyes. Aquí, rápidamente, para entender quiénes eran, solamente Mateo los menciona. Y Mateo, su propósito de escribir era presentar a Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el legítimo Rey de Israel. Ese era el propósito de Mateo al escribir. Entonces veámoslo desde esa perspectiva. Algunos creen que de hecho ellos venían de una tribu, eran de una tribu de sacerdotes, llamados los magos. Esa tribu era de los medos. Ustedes a lo mejor conocerán, en Daniel habla de los medo-persas. Heródoto, un historiador, habla acerca de que esos magos eran de la tribu sacerdotal de los medos. Algunos dicen que incluso ya existían esas tribus en la época de Ur de los Caldeos, cuando Abraham le dice al Señor: deja tu tierra, ve a Canaán. En esa época algunos creen que ahí, como nómadas, estaban estos magos. Pero pasaron los años y esta tribu de sacerdotes, que de los medos, alcanzó gran estatus, gran prominencia. Eran sacerdotes muy parecidos a los que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a los levitas. ¿Por qué? Eran sacerdotes por herencia, un levita también. Tenían en sus vestiduras unas varitas, que le llamaban varitas de adivinación. Y también, en este caso, copiando al sacerdote levita, que tenía unas piedras con el que se sabía la voluntad de Dios. El sacerdote, estos magos, tenían un holocausto, tenían una flama ardiendo perpetuamente. En el templo también. En el templo de Jerusalén también se mantiene un holocausto, la llama viva. Y hacían estos magos sacrificios de animales y lo comían con la persona, con el adorador, parecido también al tipo de ritos que se había pedido Israel, de sacrificar el cordero, sacrificar holocaustos. Y también estos sacerdotes levitas, eran, al ser de la clase sacerdotal, ellos instruían a los reyes. Entonces vean todas las semejanzas. Incluso tenían ciertas prescripciones o ordenamientos sobre tocar cadáveres. Y en la Biblia también habla que el sacerdote no puede tocar cadáveres. Aquí vemos cómo Satanás quería y quiere todavía imitar las cosas de Dios. Los magos, literalmente, esta tribu de sacerdotes era una imitación de la tribu verdadera de los levitas. Y estos magos llegaron a tener gran prominencia, gran realeza. Porque, si ustedes ven en Jeremías, por ejemplo, ya aparecen como de los saltos más grandes con Nabucodonosor en Babilonia. Y ustedes ven en Daniel, y ahí es donde dice de los sabios, que tenía Nabucodonosor a sus sabios, a sus magos, literalmente. Esos eran los magos que habla de acá. Pero sobrevivieron. Cae Nabucodonosor, vienen los medopersas y siguen estando los magos, esa tribu de magos. Tanto es así que en aquella época del Señor Jesús, estos magos se encargaban de instruir a los reyes. Y nadie podía ser rey allá en Persia si no era elegido por ellos, si no tenía su aprobación. Incluso estos magos los coronaban. Aquí, ¿qué nos está diciendo Mateo? Que estas personas
que reconocían, que eran altos funcionarios y que eran los que reconocían a reyes allá en Persia, fueron los que reconocieron al rey aquí en Israel. A esos de alto rango que decían, este va a ser rey, vinieron desde ahí para decir que Cristo iba a ser rey. Eso es lo que nos dice Mateo. Israel, su pueblo vino y a su pueblo no lo recibió. Pero a los que han creído en su nombre, entre ellos estos magos, les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es lo que nos está diciendo acá. Y vienen, y no son tres. En ese entonces se viajaba en caravanas, en muchos, para cuidarse de ladrones, de asaltantes. Entonces, eran más de tres con seguridad. No sabemos cuántos, pero eran más. Y llegaron muy probablemente a Jerusalén con la guardia de los persas, porque al ser personas de alto rango, ellos no van solos. Así como ahorita si viniera alguien de los más altos, como por ejemplo Donald Trump, esos hombres vendrían con un montón de guardaespaldas, porque son de las personas más altas. Y así estas personas, de estas personas que eran literalmente los que coronaban a los reyes y quienes daban su aprobación para que fueran rey, venían escoltados. Y probablemente por eso dice que toda Jerusalén se quedó impactada, hasta el propio Herodes. Y los llamó en secreto porque si se atrevía a meterse con los magos, los guardias persas hubiesen hecho ahí guerra. Y los llama en secreto y les dice, ¿qué tiempo hay de la aparición de la estrella? Y les dice, bueno, ellos le dijeron, y vemos después que manda matar a los niños de 2 años para abajo. Entonces el Señor Jesús tenía unos 2 años en esa época. Y aquí es muy interesante, llaman a los sacerdotes, le dicen dónde van a ser, en Belén. Van los magos y les dice, bueno, les dice Herodes, vayan y cuando sepan del niño háganmelo saber. Algunos se preguntan por qué no fueron los sacerdotes si tanto esperaban al Mesías. Y pensando en esto, realmente al ver su espíritu de superioridad, que se creían mejor de los que no eran judíos, posiblemente ellos decían que como estos eran magos gentiles, no eran judíos, posiblemente lo que ellos iban a buscar no era cierto. A lo mejor no creyeron por ser gentiles, los menospreciaron, pero se perdieron. Ellos los sacerdotes eran realmente los teólogos, los exégetas, los grandes traductores de la Biblia, y no fueron. Pero personas que a lo mejor sí es cierto, en su religiosidad como sacerdotes, estos magos estaban mal, adoraban un Dios falso, pero tuvieron un corazón sincero. ¿Y saben por qué? Porque si ustedes leen Daniel, verán que este hombre de Dios, Daniel, fue respetado por los magos y fue su maestro. De hecho, él era el jefe de los magos, de los sabios, Daniel. Por lo tanto, Daniel, el profeta, instruyó a esta tribu. Les habló acerca de Cristo que vendría, les habló de las profecías. Y ellos, los magos, se pasaron por generaciones esta información. Se fueron diciendo, van a ser un Mesías en Israel, así va a ser, cuando llegue el momento lo sabremos, las señales, Daniel nos ha hablado de él. Eso vean cómo también Dios tiene hijos suyos en las altas esferas políticas. Hay siervos de Dios también, porque Dios también obra tanto para el pobre como para el rico. En este caso Daniel estuvo entre los más ricos porque era de la parte política más alta, y les habló de Cristo. En donde estemos debemos de hablar de Cristo. Y así como Daniel les habló a estos magos, y fruto de esa evangelización de hablar de Dios, es que estos, cuando llegaron el tiempo, supieron y van a buscar al niño Jesús. Y es interesante, le traen los presentes,
Ustedes saben, oro simbolizando que Él es rey, incienso, que era lo que quemaban los sacerdotes, enseñándonos que Él era sumo sacerdote que intercede por nuestros pecados, y mirra, que era con lo que envuelven a los cadáveres, anunciando que iba a ser muerto en la cruz. Entonces, aquí yo quiero terminar diciéndoles, hermanos, que en esta época no peleemos sobre si nació en esta época en diciembre o no. Ya vimos que es probable que sí. O si la iglesia debe conmemorarlo o no. También ya vimos que un principio espiritual reconoce las obras de Dios, como estos ángeles que alabaron el nacimiento de Cristo. No nos peleemos en eso, no debatamos. Mejor busquemos al que no tiene a Cristo. Así como Daniel les habló de Cristo. Y estos hombres a lo mejor no eran perfectos porque adoraban un Dios falso. A lo mejor no conocían tanto, porque seamos sinceros, a lo mejor sí Daniel los instruyó, pero a lo mejor los sacerdotes sabían un poco más. Estaban continuamente en el templo, traducían las escrituras, las escribían, ellos eran los escribas. O sea, a lo mejor tenían más conocimiento que ellos. Pero ellos tenían un corazón sincero. Y allá afuera hay personas que tienen un corazón sincero. A lo mejor están en una falsa religión, en una secta. A lo mejor no son perfectos, no adoran al Dios de la Biblia. Pero a cualquiera que llegue a conocer de Cristo y se rinda a Él como los magos, tiene la oportunidad de recibir salvación. Así estos magos. Probablemente ellos, de pasar del paganismo, de lo que no agrada a Dios, después de esta visita, creyeron. Dios no cierra las puertas a nadie. No nos cierra. A nosotros nos sacó de ahí. Muchos de nosotros éramos de otra religión. Otros no tenían religión, por así decirlo, no creían en nada. Dios no hizo distinción. Él siempre tiene la puerta abierta para todos. Y ese es el mensaje central de Navidad, de la Navidad de Jesucristo. Él vino a nacer porque vino para morir por nosotros, para darnos aquel lugar en la patria celestial. Vamos a orar. Amado Padre, damos gracias por el mensaje y te pedimos, Padre, que esta época decembrina, en vez de pelear o de argumentar a veces con quien no quiere entender, Padre, los principios, o tomar ventaja de esta época de que se habla de mi Señor, ayúdanos a que seamos como aquellos hombres de Dios que vimos, que en vez de cualquier otra discusión teológica, lo que hicieron fue recibir a Jesús. Simeón, Ana, recibieron a Jesús. Los magos, María y José, reconocieron, aceptaron. Los pastores. Eso es Navidad, Padre, lo que nos has enseñado, que prácticamente es conocer que el Salvador vino a nacer y que hay que recibirle. Permite que le recibamos todos en nuestros hogares, que ninguno de nuestros familiares se quede sin Cristo. Y si es posible, nuestras familias, aquellos que no conocen al Señor, puedan recibirle, como esos magos que a lo mejor no tenían la religión perfecta, pero creyeron y dejaron el camino del mal. Ayúdanos, Padre, a hacer luz en esta época, a ser, como dijiste en tu palabra, esos siervos fieles. Y lo pedimos en el nombre santo de Yeshua, de Jesús. Amén.